Son móviles, o sea, tienen flagelos, ¿ya? Otra característica que tiene, crecen a 37 grados y la mayor parte de las especies producen uno más. Su factor de virulencia son las toxinas. O sea, que este Clostridium perfringens va a producir, digamos, 3 enfermedades gracias a toxinas que producen. Este también produce toxina y este también produce toxina. ¿Ya? O sea, ese es su factor de virulencia. O sea, como médicos a ustedes les interesan las enfermedades que producen. Estas bacterias del género Clostridium se encuentran en todos ustedes y en los animales en su intestino. ¿Ya? Son microbiota intestinal. Dentro de los bacilos gram positivos, el Clostridium es uno de los más importantes. ¿Ya? O sea que al defecar animales, humanos, al aire libre, en las heces, de la materia fecal, salen Clostridium. Pero estos Clostridium en el intestino se encuentran bajo la forma de ¿qué? ¿Vegetativa o espora? Vegetativa. Bajo la forma vegetativa, porque tiene todas las condiciones para vivir, ¿ya? Bajo la forma vegetativa. Favorable para vivir, pH, temperatura, humedad. Pero al salir, al defecar por las heces en el medio ambiente, encuentra condiciones adversas. ¿En qué se va a convertir? En esporos. O sea, en la tierra, chicos, donde hay heces, que la mayoría hay heces, hay esporos de Clostridium, tetani, botulinum y perfringens. Por eso si uno tiene una herida y agarra tierra, o si tiene una herida en el pie y se contamina con tierra, o se pincha con un instrumento que tenga tierra o polvo, y es muy posible que tenga esporos de Clostridium, tetani, botulinum o perfringens. Y la herida es una puerta de entrada para muchos microorganismos que son Clostridium y pueden producir las enfermedades que vamos a ver, ¿ya? Entonces, por favor, esta tablita es súper importante, porque de acuerdo a esto es el resumen de lo que nosotros vamos a ver. Hay varias especies de Clostridium, pero de acuerdo a qué lugar del organismo produce la enfermedad, entonces se ha clasificado en neurotóxicos. ¿A dónde van a afectar los neurotóxicos? Al sistema nervioso, o sea, va a producir infecciones en el sistema nervioso. ¿Cuáles son esos? El Clostridium tetani. El Clostridium tetani produce la enfermedad llamada tétanos. ¿Han escuchado hablar del tétanos? Sí. ¿Saben lo que es el tétanos? Ustedes, como estudiantes de medicina, pueden identificar a una persona que tenga tétanos. ¿Qué dice usted? A ver, joven, el de gorrita. ¿Puede identificar? ¿No? ¿Ha escuchado hablar de tétanos? Ya, pero hoy día, al salir de ahí, va a poder identificar a una persona que tenga tétanos. ¿Ya? Afecta al sistema nervioso. Botulismo. ¿Han escuchado hablar del botulismo? ¿No? Al salir de aquí van a saber qué es el botulismo. ¿Han visto alguna vez conservas? Para comer se hinchan, se contaminan, entonces eso no es apto para comer. Pueden estar contaminadas con Clostridium botulinum, ¿ya? Sobre todo las conservas caseras, ¿ya? Porque las conservas caseras, chicos, pasan por controles de esterilidad. Su mamá hace mermelada, ¿no es cierto? Lo lleva para que se esterilice. No es cierto, agarra, hace su mermelada, lo tapa. Pero ¿qué pasa si entró tierra o polvo por ahí? Con esporas de Clostridium botulinum. Desarrolla y produce su neurotoxina y puede llegar a producir botulismo.
Niña, ¿se puede quedar quietita, por favor? Todo el tiempo está yendo y vuelve, yendo y vuelve. Ya, pero ahí se queda, ¿ya? Déjelo a su celular tranquilo. Bueno, esos son los Clostridium neurotóxicos, tetani y botulínico. Ahora, los que afectan al sistema nervioso. Nosotros vamos a ver ahora el Clostridium perfringens. Fíjense, el Clostridium perfringens está en los 3 grupos, pero no está en los neurotóxicos. Es histotóxico, ¿afecta a qué? A los tejidos. O sea, el Clostridium perfringens, al ser histotóxico, afecta a los tejidos. Nos va a producir una enfermedad llamada gangrena gaseosa. ¿Han escuchado ustedes hablar de la gangrena? Se gangrenó el pie, dice, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Que se necrosó, ¿no? Muchas veces el agente causante es el Clostridium perfringens, sobre todo en pacientes diabéticos. Y si se necrosó el dedo, se necrosó el pie, hay que sacar el dedo, hay que sacar el pie, hay que sacar la pierna y así sucesivamente. ¿Ya? También es enterotóxico. ¿Qué significa entero? Intestino. Entonces produce diarreas, ¿no? Infecciones gastrointestinales. Entonces, ¿cuáles son esas infecciones gastrointestinales? Una intoxicación alimentaria y produce también una enteritis necrotizante. Enteritis necrotizante, ¿ya? O sea, es enterotóxico, es histotóxico y es piógeno. ¿Qué significa piógeno? Que produce pus. La gangrena es una infección con material purulento, ¿ya? Entonces, ¿está claro, chicos? Nosotros vamos a empezar a estudiar el Clostridium perfringens, ¿ya? Clostridium perfringens. El histotóxico. Clostridium perfringens. Esa es la gangrena. Necrosis del tejido. O sea, el Clostridium perfringens es una bacteria anaeróbica. Ya hemos dicho que al ser bacteria anaeróbica se muere con el oxígeno, ¿no es cierto? Al ser una bacteria anaeróbica se muere con el oxígeno. Entonces, ¿dónde se encuentra, dijimos, todos estos Clostridium? En forma vegetativa. ¿Dónde se encuentran? En el intestino de todos nosotros y de los animales. Forma parte de nuestra microbiota intestinal, sin producir tétanos, sin producir ninguna de esas enfermedades, porque están bajo la forma vegetativa y ese es su hábitat. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. En cambio, el Clostridium, ¿cómo es? Si esa bacteria se encuentra fuera del intestino, en la tierra, ya se encuentra bajo la forma de esporo. Y esa sí es forma infectante. Porque esa va, me voy a leer cada vez, esa va a ingresar al organismo humano a través de una herida. Y no va a ir por la boca, va a ir por los nervios a producir enfermedades. Ya, en el caso del Clostridium tetani, estamos en el Clostridium perfringens, no olvidemos. Clostridium perfringens ingresa a través de una herida y puede producir la gangrena gaseosa. ¿Ya? Las enfermedades que produce pueden ser fatales. Existen 5 serotipos de Clostridium perfringens que se nombran por las letras del alfabeto. A, B, C, D y E. Esos son los serotipos de Clostridium perfringens. Hemos visto familia Clostridiaceae, género Clostridium, especie Clostridium perfringens, serotipo Clostridium perfringens, serotipo A, B, C o D o E. ¿Está claro? Sí. Bueno. Entonces, ¿qué producen esos serotipos? 3 enfermedades, como yo puse aquí. Clostridium perfringens, serotipo A, produce la gangrena gaseosa.
la intoxicación alimentaria. Todos son por sus toxinas. Y el Clostridium perfringens serotipo C es el que produce la enteritis necrotizante. Estas dos de aquí son gastrointestinales. Ingresan por la boca al consumir alimentos contaminados con esporos de Clostridium perfringens, serotipo A y serotipo B, serotipo C, perdón. En cambio, la gangrena gaseosa es por una herida cutánea. Esa es la puerta de entrada, ¿ya? Bueno, gracias a qué producen esas tres enfermedades más importantes, a 17 factores de virulencia. A ver, joven, el de negro, que está ahí. ¿Usted sabe qué es un factor de virulencia? Muy bien, factor de patogenicidad. ¿Sabe qué es factor de patogenicidad? ¿Qué es pato? Exactamente. Patógeno, ¿qué quiere decir? ¿Que estudian patología, creen ustedes o no? Sí. ¿Qué es? Enfermedad, ¿no? ¿Y fisiología? Funcionamiento normal, son dos cosas contrarias, ¿no? Funcionamiento normal es fisiología y patología es anormal, ¿no? Entonces, 10 factores de virulencia son sus factores de patogenicidad, gracias a que producen las enfermedades que vamos a citar, a que tiene 17 factores de virulencia. A ver, ¿cuál es el factor de virulencia del Streptococcus pneumoniae que ya hemos visto? Gracias a qué produce neumonía, meningitis, azúcaros. Muy bien. Este tiene 17 factores, de los cuales 12 son histotoxinas. ¿Qué significa? Toxinas de los tejidos. Y esas 12 histotoxinas se nombran con las letras del alfabeto griego. ¿Cuáles son las letras del alfabeto griego? Alfa, beta, gamma, ¿no? Delta, sigma. Esas son las letras del alfabeto griego. ¿Ya? Entonces, 12 histotoxinas. No se van a confundir alfa con el serotipo A. Serotipo A es el Clostridium perfringens. Toxina alfa es la toxina que produce el Clostridium perfringens serotipo A. ¿Está claro eso? Además tiene una enterotoxina. Al ser enterotoxina, ¿a dónde produce la infección? En el intestino, va a ser diarrea. Y 3 sustancias enzimáticas, neuroaminidasa, cianidasa, enolicina y un factor metabólico. Sumados todos dan 17 factores de virulencia. ¿Qué es lo que hacen esos 17 factores de virulencia? Actúan rompiendo estructuras. O sea, rompen estructuras o membranas aumentando la permeabilidad vascular. ¿Ya? Entonces, por eso es que producen la gangrena gaseosa, por ejemplo. Entonces, de esas 17 toxinas, no he dicho que se nombran con las letras del alfabeto griego, hay una toxina llamada toxina alfa. Esa toxina alfa es la responsable de la gangrena gaseosa. ¿Qué es lo que hace esa toxina alfa? Destruye plaquetas, leucocitos, células endoteliales, membranas de las células musculares, las destruye. Entonces, al destruir va a producir necrosis, amplio daño muscular, gran edema, con producción de gas. Por eso se llama gangrena gaseosa. Fíjense, ese lugar está necrosado, está medio lila, porque no hay circulación sanguínea. ¿En el tejido muerto hay circulación sanguínea? No hay. ¿Por qué? Porque no lleva oxígeno. Si no hay circulación sanguínea, no hay oxígeno. Y si no hay oxígeno, prolifera el anaerobio, el Clostridium, ¿no es cierto?
Ya. Entonces, esa es la toxina alfa que produce la gangrena gaseosa. Pero de esos 17 factores que habíamos dicho, también hay una enterotoxina. Esa enterotoxina produce una enfermedad en el intestino llamada intoxicación alimentaria. Y esto es una enfermedad benigna, porque el paciente come carne de vaca mal cocida, contaminada con esporos de Clostridium perfringens serotipo A, produce su enterotoxina y aumenta de la permeabilidad, motilidad intestinal y diarrea. Pero esta diarrea no es grave, dura 12 a 36 horas, es autolimitada, solamente tratamiento sintomático. Para la diarrea, hidratar al paciente, ¿no? Es lo más importante, hidratar en las diarreas. O sea, no es grave, es por consumo de carne de vaca. En cambio, esta, producida por una toxina beta, hemos dicho que son alfa, beta, gamma, una enterotoxina. La toxina beta es la que produce la otra enfermedad en el intestino, que es la enteritis necrotizante. Esa es más grave. Enteritis, infección en el intestino, necrotizante, el intestino se necrosa, ¿ya? Y produce perforación intestinal y el paciente puede morir rápidamente por una sepsis. Al necrosarse el intestino, chicos, sale todo ese zoológico que tenemos en el intestino a contaminar lugares estériles y se vuelve sepsis. Y el paciente se muere de una falla multiorgánica ocasionada por la sepsis. ¿Ya? Es el Clostridium perfringens serotipo C. ¿Qué toxina? Beta. ¿Ya? ¿Está claro de dónde viene? Bueno. Y esta enteritis necrotizante es por el consumo de grandes cantidades de carne de cerdo mal cocida, contaminada con esporas de Clostridium perfringens serotipo C, el cual produce su toxina beta, lo que produce la enteritis necrotizante, diarreas sanguinolentas. ¿Ya? ¿Está claro? Las tres enfermedades que produce, este produce el serotipo A, toxina alfa. Este produce el serotipo A, su enterotoxina. Este produce el serotipo C y la toxina beta. ¿Está claro? ¿No se me van a perder? Bueno, ¿cómo es que ocurre la gangrena gaseosa? Vamos a ver la patogenia. Pato es génesis, es origen, o sea, el origen de la enfermedad. La fuente de infección va a ser generalmente exógena, donde el organismo, sobre todo los pies, las manos, sobre todo los pies, tienen una herida. O sea, la puerta de entrada es una herida. Ay, a ver chicos, me falta pizarra. Yo sin pizarra no hago nada. A mí me gusta preguntar en los exámenes porque eso es lo que me sirve para evaluar si han entendido el tema. La epidemiología de la infección. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cómo es que esta persona adquiere una infección? Este es el enfermo y este es el sano. Este es el que tiene la bacteria y este es el que no tiene. A este se llama susceptible. Y a este es el enfermo, ¿no? El que tiene la patogenicidad o el infectado. A veces no es un hombre. En las antropozonosis, ¿quién es este?
animal, ¿no es cierto? El que tiene la bacteria es un animal, como por ejemplo la Listeria monocytogenes. Después otro que hemos visto en el Bacillus anthracis. ¿Dónde se encuentra? Son dos palabritas que yo aplico. Fuente de infección. ¿Qué significa fuente de infección? Fuente, ¿qué es la fuente de agua? ¿Qué significa? El origen del agua, ¿de dónde viene el agua? La fuente de la infección, ¿dónde está la bacteria? Siempre va a estar en la persona, ¿de dónde viene la bacteria? En el caso por ejemplo, de la tuberculosis, está en los pulmones del paciente enfermo. En el caso de la neumonía, está en las secreciones respiratorias del paciente enfermo. En el caso de la gonorrea, está en las secreciones genitales del paciente que tiene gonorrea. ¿Ya? Siempre en el caso del anthrax está en los animales infectados con anthrax, porque es una antropozoonosis, ¿no es cierto? Esa es la fuente de infección. Cuando yo les pregunte la fuente de infección de alguna enfermedad, no me van a proponer el hombre enfermo, no, eso es muy general. Me van a decir qué parte del hombre enfermo, o sus gotitas de saliva, o su secreción genital, o por ejemplo en el Streptococcus agalacti, ¿cuál es la fuente de infección de la meningitis neonatal? ¿Dónde se encuentra la bacteria? La madre, pero ¿la madre qué? ¿El cabello de la madre? No, ¿no es cierto? ¿Qué? Las secreciones genitales, vaginales de la madre. Porque el niño al nacer por parto va a aspirar esas secreciones genitales y se van a ir a las meninges y se va a producir la meningitis neonatal y sepsis. ¿No es cierto? ¿Sí o no? No me pueden decir la madre, no. ¿Qué de la madre? ¿Ya? Porque ustedes cuando llegue un paciente a su consultorio, sabiendo la epidemiología de la infección, le van a hacer las preguntas. Porque su función de ustedes es llegar a un diagnóstico. ¿Y cómo llegan a un diagnóstico ustedes? A través de la clínica, la epidemiología y el laboratorio, ¿no es cierto? Entonces, si no saben la clínica, los signos y síntomas, no van a orientarse en qué preguntar en la epidemiología. En este caso le preguntarán, pues, ¿qué comió? ¿Comió carne de chancho? ¿Comió carne de vaca? ¿No? Tienen que preguntar al paciente. En el caso de la gangrena, ¿es diabético? Eso es un factor predisponente, ¿no? Son cosas que ustedes en epidemiología tienen que saber. Entonces, por eso es que yo pregunto harto la fuente de infección y la vía de transmisión, que es lo mismo. La vía de transmisión está en el susceptible, en el sano. ¿Por dónde entra la bacteria? Si entra por la nariz, vía aérea. Si entra al comer, por la boca, vía oral. Si entra por los ojos, vía conjuntival. Si entra por una herida, vía cutánea. Si entra por una relación sexual, vía sexual. Si entra por una vía congénita, madre-hijo, es la vía congénita. ¿Se entiende, no? La vía de transmisión es la puerta de entrada de un huésped susceptible, no es lo mismo que fuente de infección. Si yo les pregunto, ¿cuál es la vía de transmisión de la intoxicación alimentaria producida por Clostridium perfringens, serotipo A través de su enterotoxina? ¿Cuál es? Vía oral. Es al comer ¿qué? Carne de, no animales, carne de vaca, ¿no? Carne de vaca contaminada con esporos. Y la enteritis necrotizante, vía, la vía. Enteritis necrotizante, vía cutánea, vía oral.
igual al comer carne de cerdo, contaminada con esporos y esté mal cocida. ¿Se entiende? Y si yo les pregunto, ¿cuál es la vía de transmisión de la gangrena gaseosa? Ahí me van a decir cutánea. O sea, es pensar en la enfermedad, nada más. Pensar, no es memoria, es pensar. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Cuando hagan el examen van a pensar, lean bien la enfermedad, tienen que saber los signos y síntomas. De aquí tienen que salir sabiendo qué es gangrena. No van a decir que es diarrea, ¿no? Tienen que salir sabiendo qué es enteritis necrotizante, qué es tétanos, qué es botulismo, para que así ustedes den un diagnóstico al paciente y un tratamiento adecuado para que se cure, ¿ya? Entonces, ¿han entendido esto de la fuente de infección y la vía de transmisión para que siga ya? Bueno, aquí entonces, la puerta de entrada o vía de transmisión también se llama, es una herida. ¿De dónde viene? ¿Cuál es la fuente de infección? Los esporos que se encuentran en la tierra, ¿no? Provenientes de materia fecal, son los esporos. Esa es la fuente de infección. Esta está en el enfermo, en la contaminación. Esta está en el sano. A través de una herida ingresa el esporo. ¿Qué pasa en el esporo? Una vez dentro del organismo humano. ¿Qué hace el esporo? Germina. ¿Se convierte en qué? En forma vegetativa. Y al encontrarse feliz en su forma vegetativa empieza a reproducirse. Y empieza a producir su toxina. Y esa toxina que produce, germina el esporo, se multiplica, produce su toxina alfa. Y hemos dicho que esa toxina alfa tiene la propiedad de destruir plaquetas, eritrocitos, células endoteliales, musculares, y se produce la necrosis, edema y que es la gangrena gaseosa. ¿Ya? ¿Está claro? Por una herida, la gangrena gaseosa. Fuente de infección, esporos del suelo, contaminados con materia fecal. O tierra también pueden poner. Entonces, esta es un tejido gangrenado. Aquí tenemos un dedo, ¿no? Mucho se ve esto en los diabéticos. El pie diabético, ¿lo han escuchado alguna vez? Los diabéticos tienen disminución de la circulación sanguínea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se hace una herida, ingresa la bacteria por ahí, empieza a necrosar, y si no se cuidan, la bacteria sigue proliferando y hay que cortar el dedo, el pie y todo eso. A un diabético siempre hay que decir, si no te cuidas, vas a terminar en silla de ruedas, te vas a morir directamente. ¿Ya? Un diabético tiene que cuidarse para no llegar así, ¿ya? Entonces, ¿qué hace la bacteria? Que una vez que ingresa por una herida, empieza a liberar sus 17 factores de virulencia. Se empieza a multiplicar y empieza a generar sus 17 factores de virulencia, que son enzimas, toxinas, y que provocan la putrefacción, la necrosis del tejido, y también hay acompañamiento de producción de gas. O sea que uno toca y así como crepitante se siente. Y si se le saca una radiografía se ve el gas. Por eso se llama gangrena gaseosa. ¿Cuáles son los factores predisponentes? O sea, lo que favorece a que se produzca esa infección de la gangrena gaseosa. El que tenga una herida. Si no tiene herida, no hay por dónde ingresa. Por más que esté los esporos ahí. Rotura de las barreras cutáneas mucosas o por una cirugía o por un traumatismo, ¿ya? Porque también se puede producir por vía endógena, donde está normalmente en el intestino. Si yo me opero de cualquier y me perforan el intestino, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si me perforan el intestino, señorita? A ver, ¿qué? ¿Infecta qué? No, pues el intestino está con bacterias, eso es normal. El intestino tiene
¿Tiene microbiota o es estéril su intestino? Le voy a dar kefir para que se poble su intestino si es estéril. ¿Ya? Entonces, ¿qué tiene? El intestino es un zoológico de bacterias, pero bacterias buenas. Esa es nuestra microbiota. Pero ahí, ese es su hábitat, el intestino. Fuera del intestino es estéril. No tiene que haber bacterias, porque la presencia de bacterias produce infecciones graves, abdominales. Pueden producir peritonitis. Eso puede llevar a una sepsis. Entonces, ¿qué es lo que sucede si me entran a operar y perforan mi intestino? O me tiran un balazo y perforan mi intestino, o me tiran un cuchillazo y me perforan mi intestino. ¿Qué va a pasar? Se liberan todas las bacterias de nuestra microbiota y salen a lugares estériles produciendo infección, peritonitis, sepsis y muerte. ¿Se entiende? Ya. Esa es por vía endógena. Y por vía exógena, que yo tenga una herida y me ingrese la bacteria de afuera. ¿Se entiende la diferencia? ¿Entienden la diferencia, chicos? Sí. A ver, usted joven de gorra que está ahí, ¿entendió la diferencia entre vía endógena y exógena? Lo que pasa es que usted tiene que venir a atender aquí, ¿ya? ¿Qué es vía endógena para usted? Sí, se permite a través de la microbiota. Bien, a través de la microbiota, de mí mismo, endógena, de adentro. ¿No es cierto? Entonces es como si dijéramos, a ver, nosotros vamos a votar por el doctor Reimedio porque él es de nosotros, es de aquí. Pero exógena es cuando yo voy a votar por uno de afuera, ¿no? Eso es exógena. ¿Está claro? Entonces, endógena es cuando yo me infecto de mi propia flora. Entonces, ¿qué va a pasar? Me cortan el intestino por cualquier causa y esa microbiota va a salir a producir la infección. La enteritis necrotizante puede ser, ¿no? Y es exógena cuando me ingresa de afuera un esporo. De afuera, o sea, una espora que yo me contamine con tierra contaminada, ¿ya? Eso es exógeno. Presencia de enfermedades graves como diabetes, cáncer, insuficiencia vascular. Un diabético es más susceptible, un paciente con cáncer, son inmunodeprimidos, entonces es más susceptible a producirse estas infecciones y también tratamiento con inmunosupresores. Saben ustedes que los corticoides son medicamentos inmunosupresores, bajan las defensas y soy susceptible a cualquier tipo de infección. Bueno, esa es cuadro de gangrena, ¿no? Primero se forma así la piel marmórea, pero en 3 días, 4 días es de curso fatal. Avanza rápidamente necrosando la piel. Por eso se dice es de curso rápidamente progresivo, produciendo necrosis, grave toxicidad sistémica en todo el organismo, taquicardia, fiebre. Periodo de incubación apenas 1 a 4 días. O sea, de aquí a mañana yo puedo empeorar. Comienzo brusco, fuerte dolor en el lugar del trauma, donde ha ingresado la bacteria. Progresa en minutos u horas, ¿no? Se observa alrededor de la herida piel edematosa con palidez que cambia a un color bronce y después se produce un exudado marrón, o sea, sale líquido marrón, cero sanguinolento y con un olor dulzón, ¿no? Se observa gas por palpación porque se ve que es crepitante. Esa es la gangrena gaseosa. ¿Se entendió lo que es la gangrena, chicos? Sí. Ahora, hemos dicho, aquí ya hemos descrito como histotóxico, gangrena. Ahora vamos a ver la intoxicación alimentaria y la enteritis necrotizante. Hemos dicho que el serotipo A,
además de producir gangrena gaseosa, produce intoxicación alimentaria. Pero aquí, ¿cuál toxina es? La alfa. ¿Y aquí cuál toxina es? La enterotoxina. Enterotoxina. ¿Ya? El serotipo C, ¿qué es lo que produce? No, ¿qué enfermedad? Enteritis necrotizante. ¿Cuál es la toxina? ¿Cuál es la toxina? Muy bien. Toxina beta es la enteritis necrotizante, pero ambas son a nivel gastrointestinal. Entonces, ¿aquí entra por una herida? Vía oral, ¿no? A través de agua y alimentos. No, agua no. Ni idea. ¿A través de? Consumo de carne de cerdo. Carne de cerdo y carne de vaca. ¿Sí? La intoxicación alimentaria es carne de vaca y la enteritis necrotizante es carne de cerdo. ¿Ya? Entonces hemos dicho que este es un cuadro leve, dura 1 a 3 días. La enterotoxina, Clostridium perfringens serotipo A, a través de su enterotoxina, carne vacuna, dolor abdominal, diarrea, que dura poco, se va, solamente hidratación. Pero la enteritis necrotizante es un proceso grave, producido por Clostridium perfringens serotipo C. ¿Cuál toxina? Beta. Una pastillita de café. Toxina beta. Aquí ya se produce dolor abdominal, diarrea sanguinolenta, vómito, shock, necrosis y gangrena en el intestino delgado. Puede llegar a producirse perforación del intestino y peritonitis. Peritonitis es una infección grave a nivel abdominal que puede llevar a una sepsis y muerte del paciente. Entonces, eso es. ¿Está claro? Bueno. El tratamiento. En el caso de la gangrena gaseosa, ¿cuál tratamiento hay que hacer? Hay que extirpar por cirugía el tejido muerto. Porque si yo lo dejo el tejido muerto ahí, el tejido necrosado, ahí está lleno de Clostridium. ¿Por qué? Porque es anaerobio. Porque es anaerobio y ahí no hay oxígeno en esos tejidos muertos, ¿no? Hay que extirpar todos esos tejidos para que nuevamente se restituya la circulación sanguínea y haya oxígeno. Y al haber oxígeno no hay Clostridium. Hay que dar antibióticos como la penicilina para destruir. ¿Qué hace el antibiótico? ¿Destruye a quién? A la bacteria. Ya usted se ganó. A la bacteria. Y hay que dar seroterapia. ¿Qué es la seroterapia? Una antitoxina. ¿Qué es lo que hará la antitoxina? Destruir la toxina. ¿Ya? Destruye la toxina. Pero no es cualquier antitoxina. En la difteria se da antitoxina diftérica. Aquí se da una antitoxina alfa contra el Clostridium perfringens serotipo A. ¿Ya? Es una toxina específica, porque ¿qué son las antitoxinas? Son lo contrario a las toxinas. ¿Y cuál es su función? Neutralizar la toxina. ¿Ya? Entonces la antitoxina va a neutralizar la toxina que ya está circulando. En cambio, el antibiótico va a destruir a la bacteria para que ya no siga produciendo toxina. ¿Ya? Y hay que instilar oxígeno en el lugar de la herida para destruir al Clostridium. ¿Se entiende, no? Esto es lo que se hace en la gangrena gaseosa. En el caso de las dos intoxicaciones alimentarias, hemos dicho que la intoxicación alimentaria producida por Clostridium perfringens serotipo A través de su enterotoxina es leve. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tratamiento sintomático, hidratación. En cambio, la enteritis necrotizante
fertilizante, hay que neutralizar esa toxina circulante para que ya no siga produciendo necrosis intestinal. Entonces se da una antitoxina beta contra la toxina del beta del Clostridium perfringens serotipo C, ¿no? ¿Está claro? Bueno, eso es Clostridium perfringens, que es lo más largo. Hemos visto como enterotóxico, como histotóxico y priógeno. ¿Ya? Ahora vamos a ver los dos neurotóxicos, o sea, que afectan al sistema nervioso. ¿Cuáles son? Clostridium tetani y botulismo. ¿Ya? Esos son los dos. Afectan al sistema nervioso. Si afectan al sistema nervioso, afectan al músculo también. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es el tétanos? El tétanos, chicos, a ver, los músculos principales, vitales, como son el corazón, el pulmón, sobre todo, ¿están quietos? No. ¿Cuál es? ¿Qué hacen? Contracción y dilatación, ¿no? Sístole, diástole. Y en el caso de los pulmones, inhala, exhala. Aquí se pierde la capacidad de eso. Y si no hay esos movimientos, el paciente muere. Si se queda así el corazón, si se queda así el pulmón, hay paro cardiorrespiratorio. O si se queda así el corazón y ya no se contrae, queda también con paro cardiorrespiratorio. Entonces, el tétanos es contracción, espasmo también llaman otros libros. En cambio, el botulismo es relajación, parálisis, pero flácida. ¿Se entiende? No se contrae. ¿Está claro, chicos? Bueno, vamos a empezar a hablar primero del tétanos. Entonces, el tétanos es producida por el Clostridium tetani. Fíjense, la única puerta de entrada, aquí no se come Clostridium tetani, es a través de una herida. Vía cutánea, donde están los esporos de Clostridium tetani, en la tierra. Por eso es cuando uno se hace una herida con un clavo, con cualquier instrumento que produzca una herida, puede estar contaminado con polvo o tierra. Entonces, para prevenir se coloca la antitetánica, ¿ya? A prevenir. Entonces, por una herida es la única puerta de entrada. De ahí va avanzando la bacteria hasta llegar al sistema nervioso y producir el tétanos. Entonces, ¿cómo es este Clostridium tetani? Igualito que el perfringens, bacilo gram positivo, anaerobio, esporulado y en forma de palillo de tambor, como dijimos, con los extremos. Su hábitat, ya hemos dicho, ¿qué es hábitat? ¿Dónde vive? ¿Ustedes cuál es su hábitat? A ver, joven, ¿cuál es su hábitat? La tierra, mi casa. La tierra, no es extraterrestre. Casa, pero ¿dónde? Mi habitación. ¿Dónde? Santa Cruz. Santa Cruz de la Sierra. Ya, su hábitat es en Santa Cruz de la Sierra. ¿Usted cuál es su hábitat? Santa Cruz también. Ese es el hábitat donde viven normalmente, ¿ya? Normalmente, entonces, ¿dónde viven? En la tierra, bajo la forma de esporo. Y en el intestino del hombre y de los animales, bajo la forma de vegetativa, ¿no? Vegetativa. ¿Se entiende, no? Y ahí cuando se forman bajo la forma vegetativa, ¿será que producen tétanos? No, es microbiota, buenísimo, es ahí. Pero ¿cuándo es que produce el tétanos joven? ¿Ustedes selecten? Cuando se encuentra bajo qué forma? De esporo, cuando ingresa bajo la forma de esporo.
¿A través de qué produce el tétanos? También produce toxina, pero este produce 3 tipos de toxinas, de las cuales la única que produce el tétanos se llama tétanospasmina. Viene de espasmo. ¿Qué es espasmo? Contracción. Y es una neurotoxina. ¿Por qué se llamará neurotoxina? Porque es tóxica para el sistema nervioso. ¿Ya? La tétanospasmina es la encargada del tétanos. No es la tetanolicina ni la toxina no espasmogénica. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es la patogenia de la enfermedad? El esporo está en la tierra, esta es la fuente de infección. ¿De dónde viene la bacteria? Atraviesa una herida cutánea, que es la puerta de entrada, la vía de infección, ingresa por la herida, encuentra condiciones favorables el esporo, germina en los tejidos del huésped, produce su toxina tétanospasmina, a través de los nervios o a través de la vía humoral, sangre o linfa, llega al sistema nervioso a producir el tétanos. ¿Está claro cómo se produce? ¿Y qué es el tétanos? Me han dicho que han escuchado hablar, pero no saben qué es el tétanos. El tétanos, chicos, es espasmo. ¿Y dónde empieza? En la cara. Por más que haya ingresado la bacteria por el pie, ¿qué es? ¿Dónde empieza el tétanos? Se empiezan a contraer los músculos de la cara, los músculos maceteros, visorio de Santorini. Entonces, se empiezan a producir calambres, aumento de los reflejos, signos de rigidez de los músculos mandibulares, de los músculos faciales. Entonces, el paciente queda con los músculos contraídos. Y a veces queda con la boca abierta sin poder cerrar ya. Entonces, si está con la boca abierta, parece que estuviera riendo siempre, ¿no? Entonces se llama la risa sardónica, un signo de tétanos, ¿ya? Y hay 2 tipos así, fíjense, así es que queda el paciente. Empieza así. Esa contracción de los músculos de la cara se llama trismus, ¿ya? Es donde empieza el tétanos. Y después sufre convulsiones. Entonces, fíjense cómo empieza a convulsionar. Se pone el cuerpo como en arco, solamente se apoya en la cabeza. Y a veces aquí en los talones se llama posición de opistótonos, ¿ya? Y entonces empieza a convulsionar tan fuerte que se puede fracturar. Eso es el tétanos. Un paciente así ya está en terapia intensiva. Entonces han escuchado hablar del tétanos, pero no sabía que era tan grave, ¿no es cierto? Ya está en terapia intensiva ese paciente. Y no puede escuchar ruidos, por eso está en una sala aislado, lejos de los ruidos, porque eso estimula las convulsiones. Los ruidos, la luz, estimula las convulsiones, ¿ya? Entonces hay 2 tipos de tétanos. Uno es el tétanos localizado, que este es el menos común, el más raro, donde solamente se localiza en la puerta de entrada, o sea, donde está la herida, ¿ya? Entonces solamente esos músculos alrededor de la herida se ponen rígidos. Y un ejemplo, por ejemplo, es el tétanos cefálico, ¿no? Donde se produce parálisis facial y disfagia, nada más. No se produce una contracción generalizada. En cambio, este es el tétanos que yo acabo de describir. El generalizado es el más habitual. Localización descendente, ¿qué quiere decir? ¿Dónde empieza? En la cara, y de ahí va descendiendo hasta empezar con las convulsiones. Empieza con el trismus. ¿Qué es el trismus? La contracción. La contracción de los músculos de la cara, disfagia, rigidez del cuello, después a la espalda, la risa sardónica, convulsiones por estímulos, lo cual puede producir fracturas.
¿Por qué estímulos? El ruido, la luz, ¿no? Y viene la muerte. ¿Por qué viene la muerte? Por falla cardiorrespiratoria. El corazón se queda así, los pulmones se ponen así. Entonces no hay relajación, ¿no? Y también existe el tétanos neonatal, o sea, en los recién nacidos. ¿Y por qué será que hay tétanos neonatal, chicos? Porque cuando cortan el cordón umbilical no está esterilizado. Eso, cuando un bebé nace hay que cortar, ¿no es cierto?, el cordón umbilical. Y el cordón umbilical hay que cortarlo con todas las normas de esterilidad, ¿no es cierto?, para no contaminar con tierra y polvo. Entonces, ¿qué se hace? Se corta a veces con material contaminado con esporos de Clostridium tetani. Y entonces, ¿qué se está introduciendo? Clostridium tetani en esporos que después va a producir las convulsiones en los bebés, lo mismo, ¿no? El tétanos neonatal. Por eso es que se debe vacunar a las embarazadas contra el tétanos. Si es que la madre no ha sido vacunada, al recién nacido se tiene que vacunar, ¿no? Y sobre todo, siempre el pediatra dice, o el médico que ha tenido el parto, el cordón se cae recién a la semana, ¿no es cierto? Ese cordón hay que esterilizar, hay que desinfectarlo todos los días, 3 veces al día con alcohol y airearlo. ¿Para qué hay que airearlo? Para evitar la proliferación del Clostridium tetani si hubiera, ¿no es cierto? Esas son fotos, por ejemplo, del tétanos neonatal, ¿ya? ¿Está claro? ¿Tétanos? ¿Y cuál será el tratamiento? En el caso de que ese paciente ya esté en una emergencia, ya en una terapia intensiva con paro cardiorrespiratorio, entonces hay que darle medidas de sostén para ayudarle a respirar, ¿no? Hay que dar control de espasmos de los reflejos para evitar las convulsiones, tónicos cardíacos, para evitar que se muera. Y contra la bacteria, dar antitoxina tetánica. ¿Qué función tiene la antitoxina tetánica? Neutralizar la toxina tetánica. Y hay que dar antibiótico. ¿Para qué? Para destruir a la bacteria y no siga produciendo toxina, ¿ya? Y además, en el lugar de la herida, lo mismo que la gangrena, eliminar tejido muerto para restablecer la circulación. ¿Está claro? Ya, eso es tétanos. A ver, ya hemos dicho la epidemiología, donde se encuentra, es flora normal intestinal de hombre y animales bajo la forma vegetativa, pero al defecar se convierte en esporo en la tierra, y ese esporo está en el suelo. El reservorio de ese esporo es el suelo, la tierra, el polvo. Ingresa a través de una herida contaminada del huésped susceptible, ¿no? Y va a producir la infección. Es más susceptible las personas que trabajan con elementos cortopulsantes, los agricultores, los barrenderos, por ejemplo. Hay que tener cuidado al botar las cosas a la basura, no botar objetos cortopulsantes, porque esa gente que recoge la basura puede pincharse y está manipulando material con tierra. Entonces es susceptible de que se contagie de esporos de Clostridium tetani. Profilaxis, o sea, ¿cómo prevenimos esta infección? En el caso de que nos hayamos pinchado con algo, provocado una herida, hay que limpiar la herida, previniendo que pueda ser tétanos, eliminación de los tejidos necrosados para restaurar la circulación sanguínea. Dar por si acaso penicilina asociado a una vacuna. ¿Y qué es lo que previene el tétanos en los bebés? La vacuna pentavalente. Ya sabemos 5 enfermedades: difteria, tétanos, coqueluche, meningitis por Haemophilus y hepatitis B, ¿no? Entonces, en los recién
En los bebés, segundo, cuarto y sexto mes de vida, vacuna pentavalente y dar la inmunoglobulina antitetánica. ¿Está claro? Ahora, ya hemos visto los tetani. Ahora vamos a ver el botulismo. Chicos, el botulismo también afecta al sistema nervioso. ¿Y qué es el botulismo? Es parálisis, pero flácida, relajación, ¿no? Y tiene dos vías de entrada. Una es la vía oral. Para producir botulismo, uno ingresa por la vía oral, a través de alimentos contaminados, sobre todo las conservas, dicen los libros, y conservas caseras, como les decía, que pueden estar contaminadas con tierra o polvo, ¿no? Entonces el estómago, llega al estómago, al intestino delgado, produce la toxina botulínica que a través de la sangre o la linfa o las terminaciones nerviosas van a producir, empieza a circular y esta es la acción que produce. Inhibe la liberación de acetilcolina y al inhibir la liberación de acetilcolina produce la parálisis flácida del músculo. Entonces, eso es, como les decía, en las conservas caseras contaminadas con tierra, y no solo conservas, los embutidos, se crea ese ambiente de anaerobiosis, donde la bacteria, si hay bacteria ahí, si hay esporo, entonces va a producir la toxina botulínica. También puede ingresar a través de una herida, igual que el Clostridium tetani, igual que el perfringens. En condiciones anaerobias, la bacteria crece y libera su toxina, la neurotoxina. ¿Ustedes han escuchado hablar del Botox? Sí. ¿Qué es el Botox? Cuando se inyectan los músculos faciales para que se contraigan por largo tiempo. ¿Se contraigan o se relajan? Para perder la arrugas. Para perder las arrugas, ¿no? Entonces, el Botox es toxina botulínica, ¿no? Que colocado en el lugar de las arruguitas, lo paraliza el músculo. Lo paraliza para que no se siga arrugando. Ya, eso es el Botox, es toxina botulínica, chicos. ¿Ya? Bueno, ya sabemos que se encuentra en la tierra, contaminada con heces, bajo la forma de esporo, y de ahí puede llegar. Entonces, ¿cómo se produce la acción patógena? El individuo consume la bacteria o ingresa por una herida y en condiciones anaerobias produce su toxina, y esas toxinas inactivas en el organismo necesitan la acción de proteasas endógenas cuando ingresan por vía oral para activarse y producir la liberación, la inhibición de la acción de la acetilcolina, y se produce esto produce la parálisis flácida. Bueno, en la que los músculos están relajados. Y también empieza de arriba y termina abajo. Por eso dice parálisis flácida, simétrica en ambos lados y descendente, de arriba a abajo. ¿Qué produce? Parálisis flácida, simétrica, descendente. 4 palabras. ¿Ya? Bueno, y ahí tenemos los cuadros clínicos que puede producir. No me van a decir botulismo. Botulismo es muy general. Puede producir cuando ingresa por vía oral a través de alimentos contaminados la intoxicación alimentaria, donde en 18 a 36 horas empiezan a manifestarse los signos neurológicos de la infección, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? El paciente llega a la emergencia con diplopía. ¿Qué es diplopía? Ve doble. Estoy viendo doble, doctor. Estoy viendo borroso. Fotofobia, no puede ver la luz. Disfagia. ¿Puede tragar? No, le dificulta. Mucosas secas, dolorosas. Debilidad en las, ya está bajando. Debilidad en las extremidades y músculos respiratorios, no puede respirar. Y sobreviene la muerte por fallo respiratorio, ¿no?
Bueno, y en el caso del botulismo, del que ingrese por una herida, el escorro del suelo entra a través de una herida y produce los mismos síntomas y la parálisis flácida simétrica descendente. El lactante también puede sufrir de botulismo del lactante. Cuando se dice, no está comprobado, que es cuando ingresa miel, cuando come miel. Porque la miel puede estar contaminada con tierra, con esporos de Clostridium botulinum. Y entonces ahí se va a producir la parálisis también en el bebé. Ya no puede succionar la leche, empieza a llorar, sus músculos débiles. Dice, ¿no es cierto que cuando se lo echa de barriga a un bebé, no se queda así con la cara, ¿no es cierto?, en la cama? ¿O se queda así? ¿Qué hace? Bueno, levanta la cabeza, sí hace, ¿no es cierto? Aquí no puede levantar. Su músculo está totalmente flácido y se mueren, ¿no? Así los bebés por asfixia. ¿No? Aquí tenemos botulismo del lactante. Entonces, ¿qué hace? Ingresa, se dice, a través de la miel, porque a veces pues las abuelas dicen, ay, que coma miel, está estreñido, dice, ¿no? Entonces ingresa al intestino y las esporas germinan, empiezan a producir su toxina y empieza a producir la inhibición de la síntesis de la acetilcolina, lo cual produce la parálisis flácida simétrica descendente. Bueno, a ver, ¿qué más? El tratamiento. ¿Cómo debo yo tratar si viene un paciente con sospecha de botulismo, de que ha ingresado por la boca? Si es corto el tiempo, se le pregunta, ¿a qué hora? Hace 1 hora, ya veo doble, ¿no? Entonces le hace un lavado de estómago. Pero si dice hace 2 horas, ya él ha pasado al intestino. Entonces se tiene que dar purgantes para eliminar la toxina, pero al mismo tiempo hay que poner una antitoxina. La antitoxina botulínica es la que neutraliza la toxina, ¿ya? ¿Qué más? Hay que dar antibiótico. En el caso de las heridas, lo mismo, si ingresa por vía cutánea, entonces para evitar que prolifere la bacteria en ese tejido anaeróbico, hay que sacar el tejido nuevo. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? Eso es Clostridium, tetani, botulinum y perfringens. Bueno, todo el mundo no se va a ir sin saber qué es tétanos, ¿no? ¿Saben ya? ¿Y saben qué es botulismo? Tétanos, espasmo, contracción. Botulismo, flacidez. Parálisis flácida simétrica descendente. ¿Está claro? Y gangrena, ya saben, ¿no? Bueno, pueden